Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Seguimos entonces en la página 205 de nuestro proyecto. Vamos al punto número 3. 3. Ingresa a la página de internet del Indautor o entrevista a una persona que sepa de derechos de autor y hazle estas preguntas. Pero antes vamos a lo que te dice sobre tu libro. Vamos a ver lo que dice el libro sobre la protección. La protección de los derechos de autor cambia según la ley de cada país, de quien creó la obra y de qué tipo de obra sea. En México, el derecho dura toda la vida del autor y 100 años más después de su muerte. Recuerda que esto del derecho de autor ejercerán sus derechos dependiendo del país donde los registres. Aquí te dice que en México dura el derecho de autor toda la vida que esté vivo el autor, pero le incluyen 100 años más después de su muerte. Vamos entonces a contestar las preguntas. Te dice aquí que lo investigues ya sea en el internet o que hagas una entrevista a una persona que sepa sobre este tema. ¿Cuáles son las obras que se pueden registrar y cuáles no? Esto es lo que yo encontré. Se pueden registrar obras de las siguientes ramas: literaria, musical con letra, musical sin letra, dramática, danza, pictórica, dibujo, escultórica, de carácter plástico, caricatura, historieta, arquitectónica, cinematográfica, audiovisual, programa de radio, programa de televisión, programa de cómputo, fotográfica, arte aplicado, base de datos y demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas. ¿Cuáles no se pueden registrar? No se puede registrar, línea. Los diseños industriales, las patentes, los inventos, las denominaciones, las marcas y los logotipos, que obtienen su protección a través de la legislación de propiedad industrial. Entonces, estas que te estoy mencionando no son consideradas obras como obras de arte. Las anteriores, las de color verde, de las respuestas de color verde, es así. ¿Quién determina si la idea es original? En México, la Ley Federal del Derecho de Autor salvaguarda el acervo cultural de la nación y protege los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes, ejecutantes, editores, productores, en relación con sus obras literarias o artísticas, otorgándoles derechos de carácter personal y patrimonial. Entonces, la parte quien determina si es una idea original es la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Qué personas pueden registrar sus obras? El // los autor / es de la obra, que es la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. O sea, sus creadores. Entonces, las personas que pueden registrar sus obras es esa persona o es el autor que creó la obra de arte, es decir, la persona que creó esa obra literaria o esa pintura o esa escultura, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen al hacer el registro? El registro de obras tiene beneficios como otorgar protección para que el autor goce de privilegios de carácter personal, su reconocimiento como autor, y patrimonial, beneficios económicos, que le permitan al creador obtener una retribución adecuada, regalías, por la labor que realiza. Entonces, los beneficios que se obtienen al registrar una obra de arte es de que te reconozcan que tú eres el autor. Puedes obtener beneficios económicos, o sea, dinerito, y también puedes obtener regalías por la labor que se realiza o por tu creación. Número 4. Te dice que reflexiones acerca de lo siguiente. Vamos a investigar o tú vas a investigar. En este caso te voy a dar ejemplos. Cuando realizas tus tareas de investigación, te pregunta tu libro. Anotas quién es el autor de la información. Mi respuesta es la siguiente. En algunas ocasiones lo hago y en otras no, lo hago. Entonces, resulta que cuando hago mi tarea, a veces sí digo quién es el autor y otras veces no lo hago. ¿Por qué?
Porque algunas obras dice autor anónimo, es decir, que no ha sido registrado, y en otras ocasiones lo escribo porque tiene el registro de autor. Así es que cuando le escribo quién es el autor, es porque está ahí su nombre. Y las veces que no lo hago es porque se considera como un autor anónimo. Es decir, que la persona que creó esa cosa no quiso escribir su nombre. ¿Qué sucede cuando una de tus tareas es muy similar a la de algún compañero o compañera? Se puede pensar que alguien copió la tarea y que está usando la creación y los beneficios de otra persona que se esforzó en realizar la tarea. Eso pudiera pasar, de que alguien está copiando la tarea de otro y por eso son muy similares o casi iguales. ¿Esta situación se relaciona con el derecho de autor? Sí, se relaciona, totalmente. ¿Por qué? Porque la persona que realizó la tarea utilizó su imaginación, realizó su investigación, utilizó sus recursos para hacer y tener lista su tarea, y llegó otra persona y solo la copió sin avisarle, ni retribuirle absolutamente nada, es decir, robó sus ideas y sus creaciones. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que ustedes consideren. En este caso, se puede decir que la persona que copió no utilizó ni su cabecita para pensar y solamente dijo, voy a copiar porque tengo que entregar la tarea o algo así. Pasemos a el apartado. El apartado de los delitos en materia de derechos de autor del Código Penal Federal prevé sanciones no solo consistentes en multas, sino incluso privativas de la libertad. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días de multa. Y, al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública. 2. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor que los autorizados por el titular de los derechos. 3. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. Las obras artísticas. Las obras artísticas trascienden la vida de su propio autor. Cuando se van transformando por la cultura e historia compartida por una comunidad, hay obras que forman parte de su identidad, por lo que el derecho de autor también promueve que se reconozcan y conserven las manifestaciones culturales y artísticas como patrimonio de las comunidades. Tenemos que también está hablando tu libro sobre la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura pide explicación a algunas marcas por apropiación cultural en diversos diseños textiles. La Secretaría de Cultura de México dirigió cartas a algunas marcas, en las cuales se pronuncia en contra de la apropiación cultural indebida y hace un llamado a que se explique públicamente con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas, así como los beneficios que serán retribuidos a las comunidades creadoras. En las misivas, firmadas por la titular de la Secretaría de Cultura, instancia encargada de la preservación, difusión y promoción del patrimonio tangible e intangible del pueblo de México, se explica que se trata de un principio de consideración ética que, local y globalmente, obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa de discusión pública un tema impostergable como es el proteger los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados. De igual forma, cada carta hace una invitación a desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades indígenas, dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y siempre en apego a un comercio justo, que coloque en un plano de igualdad a las y los creadores indígenas, empresarios y diseñadores. Pasemos a formulamos el problema. ¿Haber comprado un libro te convierte en dueño de su contenido, como los personajes, las imágenes y la historia? Comprar una obra no te convierte en dueño de ella ni el derecho de autor se transfiere a ti. Así es que no porque tú compres un disco de canciones significa que vas a poder empezar a hacer negocio vendiendo de manera ilegal copias de eso que tú compraste. Las obras agotadas o que ya no están a la venta no necesariamente son de dominio público,
Se debe obtener permiso o autorización del autor o los herederos para poderlas copiar, imprimir, repartir o utilizar de cualquier otra forma. O sea, no porque te encuentres algo que esté ya agotado porque se vendió en su totalidad o ya no se publica, significa que tú puedes empezar a hacer negocio con eso. 1. De manera individual, siendo solidario, indica si consideras las siguientes situaciones como legales o ilegales. Explica por qué. Expliquemos los siguientes casos en la tabla que se presenta a continuación. Así es que vamos a ir llenando la tabla, esta tabla que se presenta en tu libro. Tenemos situación, vamos a decir si estas situaciones que se presentan aquí se consideran legales o si se consideran ilegales y decir el por qué. Tenemos que fotocopiar un libro completo sin la autorización del autor, ¿será legal o ilegal? La respuesta es algo ilegal el hecho de fotocopiar un libro. ¿Por qué? Porque el hecho de fotocopiar una obra no significa que tú creaste su contenido. Ese contenido le pertenece a su creador, pero tú solo la estás robando. O sea que agarrarse un libro y fotocopiarlo todo es estar robando la idea de ese creador. Y es algo ilegal. Regalar a una amiga un disco o una película que compraste en una tienda de autoservicio, ¿será legal o ilegal? El hecho de que tú vas a una tienda de autoservicio o a una tienda de discos, compras el disco, ¿esto es legal o ilegal? La respuesta es que es algo legal. ¿Por qué? Porque, al adquirirlo en una tienda de autoservicio estás pagando los derechos de autor y las regalías que le pertenecerán y le harán llegar a su creador, es decir, es como adquirir un permiso del autor para hacer escuchado su música. Si tú compras el disco de manera legal en una tienda registrada, estás comprando, como quien dice, ese derecho para poder escuchar la música que adquiriste o el libro que hayas adquirido. Revender en un mercado la copia de un disco que compraste es legal o ilegal, es decir, sacar copias de la música que compraste, ¿será legal o ilegal venderlas? La respuesta es que es ilegal. ¿Por qué? Porque tú no tienes la autorización del creador de ese contenido del disco para comercializar, vender o sacar cualquier beneficio. Eso que se hace es un robo y es ilegal. Copiar un poema, decir que es tuyo y firmarlo con tu nombre, ¿es legal o ilegal? La respuesta es que es ilegal. ¿Por qué? Porque yo no tuve la inspiración, ni escribí ninguna palabra. Por tanto, si digo que es mío y se comprueba por el registro del derecho de autor que no lo es, estaré en un grave problema legal. Así es que no porque tú veas un poema en el internet, por dar un ejemplo, significa que sea tuyo. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos al punto número 2. 2. En colectivo, con ayuda de su maestra o maestro, dialoguen acerca de las siguientes preguntas. Pueden consultar nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia para aclarar conceptos. Entonces aquí vas a contestar estas preguntas. Te dice que te puedes basar en tu libro de saberes o en su defecto puedes consultar a alguien que sepa del tema o en el internet o en libros de la biblioteca. ¿Qué es la justicia? Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. También viene definida en segundo lugar como derecho, razón, equidad. La tercera acepción es conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene. ¿Consideran consideran justo que alguien utilice algo que no le pertenece sin pedir permiso? Mi respuesta es considero que eso no es justo. ¿por qué? Porque es tomar las cosas sin pedir permiso y eso ocasionaría un problema. ¿Es honesto utilizar una obra sin mencionar el nombre de su autor? No, es algo sumamente deshonesto tomar algo y no decir de quién es. ¿Por qué?
Porque todo el crédito debe de ser dado a quien lo realizó, en este caso al autor o al creador de la obra a la cual se está tomando o haciendo referencia. De manera individual. 3. De manera individual, sin olvidar que formas parte de una comunidad. Lee las situaciones, indica si son justas o injustas y explica por qué lo consideras así. Entonces, vamos a leer estas situaciones y vamos a decir si consideras que es justa o injusta y vas a decir el por qué. Alguien se comió tu almuerzo sin pedírtelo. ¿Será justa o injusto? Será algo injusto que se coman tu almuerzo sin pedírtelo. ¿Por qué? Porque esa persona solo tomó mi almuerzo sin consultarme y aún así tomó la decisión de comérselo y ahora yo tendré hambre. Pediste permiso a tus papás para ir al cumpleaños de tu mejor amiga, pero te dicen que puedes ir siempre y cuando termines tus tareas. ¿Será algo justo o injusto? Es algo justo, ¿no? ¿Por qué? Porque debo terminar primero con mis responsabilidades cumpliendo con la tarea para luego tener un premio que sería ir a divertirme en el cumpleaños de mi amiga. Pues sería algo justo de que terminas la tarea y luego te vas a divertir. Siguiente. Una persona robó un artículo de la tienda departamental. Ahora debe pagarlo y, además, enfrentar las sanciones que prevé la ley. ¿Es algo justo o injusto? Sería algo justo. Si te estás robando algo de la tienda, tienes que pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque no se debe de robar. Es un acto ilegal y debe de pagar las consecuencias tanto el producto que se quiso llevar a escondidas. Luis utilizó el dibujo de Juan sin su autorización, lo que le ayudó a vender muchos libros. ¿Justo o injusto? Sería algo injusto. ¿Por qué? Porque debió preguntarle a Juan si le permitía utilizar su dibujo para su libro y pagarle las regalías correspondientes por el dinero que obtendría por la venta de su libro. Primero le pregunto, ¿puedo usar tu dibujo? Y si me dice que sí, lo anexo al libro. Y si consigo dinero, o sea, por las ventas del libro, le corresponden cierta cantidad de dinero por sus dibujos. 4. En colaboración, dialoguen y registren en sus cuadernos las acciones que pueden poner en práctica para evitar este tipo de situaciones. 5. Escriban cuál sería la manera más justa de aplicar la ley del derecho de autor en la última situación relacionada con una obra artística. Entonces van a dialogar y después van a registrar en sus cuadernos las acciones que pueden ponerse en práctica para evitar las situaciones, para luego también van a escribir en su cuaderno cuál sería la manera más justa de aplicar la ley del derecho de autor. Esta sería mi respuesta. Luis utilizó el dibujo de Juan sin su autorización, lo que le ayudó a vender muchos libros. Esta sería la situación. Y en base a eso del diálogo, esto fue lo que escribimos. Luis utilizó el dibujo de Juan sin su autorización, lo que le ayudó a vender muchos libros. 1. Se debe de pedir permiso al autor del dibujo para poder utilizar su creación. 2. Se deben de poner de acuerdo si le comprará el dibujo o si lo puede donar sin costo o si tendrá que pagar regalías por su dibujo en un determinado tiempo. 3. Se debe de realizar un contrato ya sea de compra-venta del dibujo o el arte o bien especificar cómo quedó acordado el uso del dibujo o el arte. 4. Se debe cumplir con lo acordado y respetar en todo momento tanto la voluntad del creador del dibujo como el acuerdo que hayan llegado para el uso de ese dibujo o arte. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser totalmente diferentes de acuerdo a lo que ustedes hablen en clase o con tu familia para que tú puedas tener una idea de cómo resolverlo. Aquí te dejo los ejemplos. Vamos a ver el punto número 6. 6. Determinen cómo podrían aplicar criterios de justicia en situaciones en las que se pueden vulnerar los derechos de autor. El libro de aventuras que tanto te gusta pasó por un trabajo de edición, es decir, que alguien decidió el tipo de letra y tamaño que se usaría, los dibujos que acompañarían al texto, etc. Así que al editor del libro también se le otorgan derechos, por lo cual, ese libro no puede ser reproducido sin su autorización. Y aquí en tu libro te presentan un esquema sobre el derecho de autor. Todo inicia con lo que es la creatividad y la imaginación. Tenemos el punto número 2, que es el autor.
Se refiere a las personas que con su talento, creatividad y originalidad han creado alguna obra de arte. Pasos al 3 es la obra, que consiste en la expresión creativa cuando ya está hecho, esa expresión creativa representada en un soporte material, y pasamos a lo que existen tipos de obras en las que protege el derecho de autor. ¿Cuáles son? Pictóricas o dibujos, cinematográficas y audiovisuales, danza, música, programas de radio y televisión, fotografías literarias y caricaturas e historias. Y aquí, cuando se ha creado esa obra o el arte, tenemos lo que es el derecho de autor, tenemos derechos morales y también los derechos patrimoniales cuando hay dinero por medio. Y por último tenemos que el Instituto Nacional de Derechos del Autor, ahí se salvaguardan esos derechos de las creaciones de arte, que también se le conoce como el indautor. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tus compañeros de tu clase o bien de tu escuela de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. Compárteles el canal de MEX Primaria para que hagan sus tareas más fácilmente. También te invito a que te suscribas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito.